¿Son las campañas políticas internas absolutamente justas y democráticas como para darnos los mejores representantes? ¿Y qué mejor que responder nuestra pregunta que un ex colega mío, el ex diputado nacional Edmundo Rolón, que nos acompaña esta noche hoy en día, asesor especial del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián, buenas noches a la audiencia, ex asesor. No me encuentro dentro de las filas de la institución. Edmundo, sí. Teníamos esta pregunta picando y un tema constitucional. ¿Ha mejorado la calidad de la representación a partir de la Constitución del 92 que establece las internas de voto con voto directo? Y este es un tema sumamente polémico, ¿verdad? Porque la gente se escandaliza y nos dividimos entre los más y menos demócratas al decir que el voto directo en realidad es un mecanismo de elección más justo o para una mayor calidad de la democracia. ¿Podemos decir que esa sentencia es 100% justa? Mira, hay que tener siempre en cuenta la concepción de base que da la filosofía política sobre los sistemas de gobierno. Aristóteles, por ejemplo, hacía referencia a que no había democracia sin demócratas, sin un pueblo demócrata, ¿verdad? Y nosotros, digamos como paraguayos, se modifica la Constitución, se ingresa al mundo electoral y electoralista casi de forma permanente al voto directo universal sin regulación del dinero en las campañas. O sea, se le estaba, regalando prácticamente al capital la representación política, ¿verdad? Así que yo creo que la representación política en este momento y las circunstancias en las que estamos carece de legitimidad, y lógicamente eso va a repercutir en la calidad de la gestión política. La gestión política ha ido bajando de nivel. Lo escuchaba el diputado Amado Florentín hacer referencia a que en la medida que baja la calidad de gestión aumentan los gastos de campaña. Es lógico, pues es por la desconfianza de la gente, de quienes ya piden por adelantado algo porque ya no creen en que van a tener algún tipo de mejora en la gestión pública posterior, ¿verdad? Entonces prefieren matar el día de las elecciones con lo que sea, ¿verdad? Con un monto determinado o lo que sea, y se produce de esa manera un gran desencanto, ¿verdad? Y una falta de credibilidad sobre todo el sistema. La verdad que estamos muy mal. Fuiste el primer proyectista, doctor Rolón, en el año 2005, si mal no recuerdo, sí, de la primera ley o el primer modelo de proyecto de ley de financiamiento político. Esta faena de 12 años parece todavía lejos de terminar. Me llamó mucho la atención y quiero hacer hincapié en algo que decías. Entregamos al capital, al dinero, sí, entregamos el capital político. Entonces podríamos decir que es tan injusto como nuestra distribución económica hoy en día, la distribución electoral en cuanto a términos de capacidad de voto de los más necesitados o quienes más necesitan de una mejor representación. Y bueno, la presentación realizada en el 2005 viene de una reflexión. Yo participé en las elecciones internas del Partido Colorado en el año 92, recuerdo, como apoderado del doctor Luis María Argaña. Y pasamos por una situación, yo creo, bastante desigual en cuanto a recursos financieros y también a la utilización de recursos del Estado. Dado que por el otro lado el proyecto de Guasmoz y Ceifa utilizaba todos los recursos públicos al alcance de la mano. Desde aquel entonces yo noto, acá esto no puede ser, ¿verdad? Decía. Pero bueno, iba siguiendo, el proceso y todos los años, todas las campañas de los 90, en donde, lo anormal, visto hoy con todo lo que estamos tratando, serían que había candidatos, por ejemplo, de Itaipú, candidatos de aduana, candidatos de Corposana en aquel entonces, o de los contratistas del Estado. En fin, esas eran, las diferentes candidaturas.
se permitía hacer política desde la función pública, se permitía utilizar los recursos públicos y se generaba la inequidad y bueno, los resultados los tenemos hoy, digamos con la mala calidad política. En el tiempo dejó de estar representada la aduana, la Corposana o Itaipú. Y empezaron a tomarle el gusto otro tipo de organizaciones, ya las organizaciones ilegales, organizaciones criminales, algunas de ellas, que van tomando espacios en la política e infiltrando los tres poderes del Estado, porque a través del Congreso se infiltra al poder, se influye en el poder ejecutivo y también se influye y se infiltra el poder judicial. Tenés las representaciones del Congreso, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Jurado de Enjuiciamiento. Así que es una infiltración en los tres niveles o en los tres poderes del Estado. ¿Es insuficiente los recursos, son insuficientes los recursos que tienen los candidatos a partir de las oficinas públicas ya hoy porque hubo una inflación electoral, por llamarla así, doctor? Se dio una inflación electoral, ya no solamente por la corrupción del ambiente y del político en sí. Hoy ya se corrompió el elector. Acá tenemos una corrupción ya en cuanto a la moral del elector, que pretende tener algún tipo de ventaja por ir a votar cuando eso es una obligación. Si hoy hacemos una revisión histórica de lo que significó esa conquista, ese traslado de facultades por parte de la autocracia, de un grupo de personas que definían quiénes iban a ser legisladores en el Paraguay, quiénes iban a ser intendentes y en aquel entonces delegados de gobierno, a hoy que cada localidad elige a su intendente, a su gobernador, a sus miembros de juntas departamentales, municipales, Congreso Nacional y Presidente de la República, resulta ser que hay un porcentaje de la población y del electorado que solicita algún tipo de incentivo, dicen ellos, además de todos los recursos para ir a votar, desde el transporte privado, porque en ese día pueden tener, por ejemplo, una de las posibilidades o una de las mitigaciones que se podrían dar es tener transporte público sin costo, ¿verdad? Pero la gente quiere un taxi no a las 7 de la mañana, si no se le despertó todavía, vuelve a pedir un taxi a las 9 y así. O sea, estamos llenos de chicos mimados que tienen que ir a votar por una determinada... O sea, se malacostumbró la gente. Podemos decir que ganamos legitimidad, pero perdimos calidad y en base a esta legitimidad, una legitimidad muy cara, porque el elector es un elector demandante de efectivo. Bueno, las campañas en sí están muy caras, ¿verdad? Digamos, por decir una campaña publicitaria de algún producto determinado, yo recuerdo, había leído sobre las campañas anuales que hacía la marca Adidas a nivel mundial, de 50 millones de dólares pasaron a 500 millones de dólares. O sea, todo está mucho más caro hoy, ¿verdad? O sea, pero es por eso que la política tiene que tener regulaciones muy fuertes con respecto al pautaje, digamos, en los medios o en los espacios digamos, de los medios de prensa, porque el dinero si no va a hacer mucha diferencia, ¿verdad? O sea, deben de tener el mismo tiempo los candidatos, y en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta la marca X o el espacio X en tiempo electoral y cuánto cuesta el mismo espacio para otra marca comercial que no sea la de un candidato, doctor? No sabría decirte, Sebastián, no podría responderte eso, ¿verdad? Pero hay una disparada de precios en los espacios públicos. Lo que hay, yo creo que es un control muy débil también sobre los tiempos, sobre los pautajes. O sea, uno tiene digamos, una batería de publicidad descontrolada
contra candidatos que es muy poco lo que pueden promover sus candidaturas por falta de recursos, ¿verdad? O sea, lo político no podemos estar sustentando en la capacidad económica. A eso me refiero. Exacto. ¿Verdad? Porque el intelectual, el hombre de Estado, el hombre que se formó en 3 o 4 disciplinas a lo largo de 30 años, no llega a la candidatura con un excedente de millones de dólares, ¿verdad? En cambio, el comerciante, el usurero, el contrabandista, en fin, todo el que está en el negocio de hacer dinero, de estar trabajando para sí, lógicamente tiene esa ventaja. Por eso digo, el sistema tiene que ajustarse. Si tuviéramos un electorado consciente, un electorado, vamos a decir, que digamos reflexione sobre esto y elija, intervenga, influya, pero hoy como están las cosas, gana el más fuerte, gana el que tiene más dinero. Y ese más fuerte está en el poder, doctor. Según tu experiencia, ¿cambiaríamos o podríamos cambiar eso con una nueva ley, con una nueva capacidad de control de los organismos del Estado, con alguna fiscalía especial que pueda dar atención a este tipo de cuestiones, que no sea solamente la Fiscalía Electoral, que sabemos que es parte también un poco del sistema de organización de las elecciones? ¿Y cuánto sale hoy? Hay números fantásticos, 30, 40, 50 millones de dólares. ¿Esos números se acercan a la realidad o son invenciones mágicas? Se escucha eso. En los 90 se hablaba de 10 millones de dólares en una campaña presidencial. Hablo del caso, por decir, del doctor Argaña, el ingeniero Guasmosi, Caballero Vargas. Se hablaba de números más o menos, pero en torno a 10 millones de dólares. Hoy hablan de 30, 40, 50 como si nada. Y uno piensa, ¿verdad? O sea, digamos, se pregunta, mejor dicho, de cómo va a ser, digamos, reembolsado eso digamos, a las personas o a las empresas que están financiando. De hecho porque aquí los topes son mucho más bajos. Tenemos experiencia a nivel internacional, ¿verdad? Hombres como el padre de la Comunidad Europea, Helmut Kohl, renuncia ante una denuncia de corrupción por una comisión depositada en cuentas de su partido, de la Democracia Cristiana Alemana. El presidente francés, la misma cosa, Mitterrand. Los presidentes brasileros, Collor de Mello, Dilma Rousseff, recientemente destituida por financiamiento ilegal. En Guatemala ha ocurrido también la destitución del presidente y vicepresidente actual. El actual presidente está siendo investigado. En México se están anulando proclamaciones a candidaturas, digamos, que han sido objeto de financiamiento ilegal. En el Paraguay aún no podemos controlar el financiamiento de las campañas internas. A pesar de que con una presentación ahora pues se puede agotar el último cartucho que hay, dado de que la modificación llega tarde, que es plantear la inconstitucionalidad al artículo 64 de la ley 4743, con lo cual quedaría vigente los primeros artículos que hablan de la regulación total del flujo de dinero y no exceptuaría a las campañas internas. Porque en este momento está exceptuando, ¿verdad? Digamos, el 64 le establece una excepción a las internas. Y yo creo que la gente... Allí donde vos decías que había una falta de coherencia, una falta de honestidad intelectual en eso, doctor. No, yo hablo de la falta de honestidad intelectual al haber llevado un sistema donde, vamos a poner el sistema anterior, el presidente de la República designaba 15 intendentes en una mañana. O sea, ahí no había campaña política. Ahí había que llegar al centro de poder y bueno, era estudiado el perfil de la persona, hacer propuestas, se firmaba un decreto, era intendente. Eso fue, digamos, sustituido por todo el electoralismo, las campañas internas, generales y el voto directo.
Yo no creo que las personas que trabajaron en el diseño de este nuevo sistema electoral no hayan pensado que eso traería aparejado el aumento del gasto electoral tremendamente, ¿verdad? Un gasto electoral que era inexistente anteriormente, hoy es de forma exagerada, sin ningún control. Yo no digo que el sistema sea malo, lo que está muy mal es que no tengamos ningún control al dinero que se gasta en las elecciones, ¿verdad? Por último, doctor, y Sí. agradeciendo una vez más su presencia, de no poner un coto a esto, vamos caminando a una conversión de políticos a capos o de capos a políticos. Sí, y también se da del hecho de pretender ganar notoriedad social, un cierto estatus a través de la política, ¿verdad? O sea, finalmente la política hoy se lleva adelante sin políticos. Cada vez hay menos políticos. Cada vez la gente dice, hay un desencanto hacia los políticos. Yo quiero saber qué político está en la política hoy. ¿Dónde están los políticos realmente? Están todos fuera. Esa es la realidad. Hoy están los hijos usureros, hoy las fronteras manejan la Cámara del Congreso Nacional. Se ha dado situaciones, si vamos siguiendo, los presidentes de la Cámara de Diputados en este periodo fueron todos de frontera, en su mayoría, o gente que estuvo en la frontera. Y que la frontera tiene, pero no siempre es narcotráfico, el flujo de dinero y el nivel, digamos, de intercambio comercial es fuertísimo, ¿verdad? Entonces, los recursos que ellos pueden manejar y los sponsors que puedan tener son muy superiores a los que puedan acceder candidatos de la capital o del departamento de Cordillera, como recién estaba el diputado Florentín u otros, ¿verdad? Es muy delicado esto con respecto a la soberanía nacional también, ¿verdad? Entonces, yo creo que en algún momento dado se tiene que dar un debate y habrá que ajustar el sistema y evitar esta pérdida de soberanía permanente que se está teniendo y esta cooptación, este loteamiento que se ha dado en el Paraguay, ¿verdad? O sea, no puede mejorar el sistema de transporte porque los transportistas, con el lobby que tienen y los diputados y senadores, lo detienen, ¿verdad? Por eso no hay trenes en el Paraguay. No pueden bajar los precios de la construcción, por ejemplo, de las obras públicas, por el lobby de los contratistas. No bajan las tasas de interés por el lobby de los financistas. Entonces, tenemos un país cooptado por oligopolios, ¿verdad? Por oligopolios, por un lado, además de lo que son las organizaciones criminales, ¿verdad? O sea, aparte de lo que, digamos, del free pass que tienen acá las asociaciones y las organizaciones criminales, cada vez tenemos menos paraguayos dirigiendo los grupos criminales, cada vez son más extranjeros. Hasta eso es malo porque si no se da por lo menos un contrapeso de que existen de alguna manera sectores locales, pero aquí han invadido, ¿verdad? Hoy ya no sabemos ni quiénes están más acá, la policía no hace un mapeo de mafias en el Paraguay, así que hay mucho trabajo para el político en la política, pero el político no accede, al político nadie le convoca. Tal es así que voy a citar siempre me llamó la atención porque un Gonzalo Quintana está fuera de la política, por ejemplo. ¿Por qué Carlos Romero Pereira está fuera de la política, por ejemplo, en el Partido Colorado? Y otros, ¿verdad? Otros dirigentes, otros políticos de altísimo nivel, preparación, formación y experiencia, hoy están todos fuera. Y si buscamos un poco más, han renunciado a sus partidos algunos de ellos. Yo creo que el pueblo paraguayo tiene que empezar a preguntarse, bueno, ¿a dónde va, verdad? O sea, ¿a dónde estamos yendo? En el Uruguay nadie vende un voto. Entra un puntero a querer comprar en un barrio humilde votos en el día de las elecciones y lo quitan a patadas. Nadie va a vender el futuro de sus hijos a cambio de $100 de ese día. Pero en el Paraguay lo que están esperando son los $100. O sea, por eso, o sea, tanto se insistió con el voto directo y resulta ser que hoy tienen la capacidad de influir y conformar el mejor gobierno o la mejor propuesta y sin embargo se termina vendiendo, digamos, esa posibilidad, ese poder que tiene el elector
que tiene el ciudadano el día de las elecciones, lo vende por una mísera suma. Excelente, doctor. Muy agradecido por tu presencia. Lo han escuchado el doctor Edmundo Rolón, exdiputado, ex asesor en materia justamente de financiamiento político, coincidiendo con el diputado Amado Florentín, que fue nuestro primer invitado. ¿Qué ocurre en las internas? Y una interesantísima reflexión con la que cerraba el doctor Rolón, preguntándose cuántos son o cuáles son aquellos intereses que manejan hoy la política paraguaya. Pero no se vayan porque tenemos más en el tercer bloque.